para presentarlo, doctor. Y bueno, antes de ello quiero darle la bienvenida a todos los magistrados y auxiliares de justicia y asistentes de justicia que están en esta conferencia virtual, ¿no? Eh, Titulada Valoración de la prueba en los delitos de violencia sexual contra menores de edad. ¿Sí? Quiero hacer una pequeña reseña profesional de nuestro docente, el doctor José Iván Sarabia Quispe. Él es magíster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén, en España. Tiene experiencia en la magistratura como juez superior titular del Poder Judicial, autor de diversas publicaciones. Quiero dar gracias nuevamente a nuestro docente, doctor. Gracias por estar con nosotros y muchas actividades más con la Academia de la Magistratura. Señores discentes, como ustedes verán, el sistema ha cambiado de la forma de ingreso a la Academia y registrar su asistencia. ¿Sí? Ya se registraron al momento de ingresar y ahora cuando comience la ronda de preguntas, que será más o menos a las 7:20, el docente va a terminar, entonces 7:25 ustedes salen del sistema y vuelven a ingresar, ahí les va a salir un aviso, el registro de asistencia de salida. Sí, la forma de participar es levantando la mano, ¿sí? Si cualquier consulta para darles acceso para que puedan ustedes participar. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, señores magistrados, señores auxiliares de justicia. Doctor, cuando usted desea puede iniciar. Muchas gracias, Carlos. Agradecido siempre con la invitación de la Academia de la Magistratura y los colegas que el día de hoy nos acompañan. Si tienen algún problema con la imagen o la diapositiva, al lado derecho superior hay una cuadrícula para colocar como orador, o en todo caso, de repente la Academia Anca, que creo que ya está anclado ya mi imagen. Muy bien, nos ha tocado el día de hoy hablar sobre un tema que siempre trae al análisis, ¿no? La reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, también ahora que es más visible, algunas sentencias de primera instancia y sentencias de vistas, el debate respecto a la valoración de la prueba en los delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Porque es importante reevaluarlo, reanalizarlo y ver de dónde salen los criterios, cuáles son los diversos puntos de vista académicos y qué otros, de repente, temas que son importantes y que siempre lo fueron, pero que con la labor judicial y fiscal que hemos venido desarrollando, pues lo hemos ido olvidando y que de repente es importante retomar por su importancia al momento de la valoración probatoria. Para iniciar, tenemos que hablar un poco sobre la violencia sexual o el delito contra la libertad sexual en general, porque del análisis del tipo penal es que vamos a tener que recabar los elementos de convicción, actuar las pruebas y finalmente valorarlas en sentencia. ¿Por qué es importante y trascendental? Porque en realidad, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo resuelto por la Corte Suprema, en realidad son muy pocos últimamente, que refuerza un poco la teoría de los tipos penales, ¿no? Pero en general eso ha ido modificándose a razón de la ley 30.364, que es esta famosa ley de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, porque es quien conceptualiza los tipos de violencia, dentro de ellos la violencia sexual. Y se marca en la actualidad que la base central, el eje del debate, el núcleo de la imputación es la ausencia del consentimiento. Los diferentes tipos penales que tenemos en nuestro código agregan el medio comisivo, es decir, la forma como el agresor o agresora llega eh, a consumar el acto sexual, pero sin que la víctima haya dado un consentimiento o este consentimiento haya sido invalidado. Y acá es muy importante trabajar algo que ya varios autores, como Coria,
pero también Cristina Valega en sus últimas publicaciones en el año 2021 respecto a estas dos dimensiones que tiene el acto sexual o el derecho al acto sexual. Y es importante trabajar esta ausencia de consentimiento porque no olvidemos que los adolescentes y los niños mayores de 14 años, pues según nuestro código, no están protegidos de la indemnidad sexual, a diferencia de los niños y adolescentes menores de 14, en la cual hay una invalidación del consentimiento. ¿Qué significa esto? Que así el niño o adolescente menor de 14 consientan el acto sexual, están pues protegidos por la indemnidad, que significa, como todos sabemos, esta protección a su psicología, al aspecto físico, que al estar en desarrollo no pueden consentir un acto sexual. Porque no solamente, y esto es un mito, cuando se dice, también se dice en juicio, de que esta persona está desarrollada físicamente, pero la indemnidad sexual y respecto a la forma física de la víctima para tener esta teoría del error de tipo, también tiene que ver con lo psicológico, qué tanta interacción ha tenido el victimario con la víctima menor de 14 años para considerar de que es una persona que tenga más de 14 o en uno de los casos más de 18, dependiendo de lo que se postule en la teoría de la defensa. Ambos aspectos, tanto físico como psicológico, hay que analizar en un caso en específico. Pero digamos que en general esta indemnidad sexual protege la invalidez del consentimiento de estos adolescentes y niños menores de 14. Pero también tenemos que tener en cuenta aquellos casos en los cuales son mayores de 14, que por general la defensa siempre va a decir, bueno, es que es mayor de 14, por lo tanto ha consentido el acto. Y al igual que todos los tipos contra la libertad sexual, lo que se va a tener que advertir es si la víctima mayor de 14 consintió o no consintió el acto sexual. El medio comisivo se verá dentro de la investigación, se postulará el momento del juicio, pero el eje central es la ausencia de consentimiento. Para eso tenemos dos aspectos muy importantes que ya se ha trabajado tanto en el Acuerdo Penario 01-2011 como en el Acuerdo Penario 01-2012. Y hablamos de la dimensión positiva y negativa del consentimiento de la víctima. La primera dimensión, la positiva, es aquella en la cual todos los seres humanos, en este caso en específico conforme a la ley mayores de 14 años, tenemos el derecho de elegir dónde, con quién, cuándo tener una relación sexual, un acto sexual. Esa es parte de expresar nuestra libre sexualidad y decidir con quiénes o qué condiciones y efectos de este acto sexual nosotros consentimos, ¿correcto? Pero en el caso de niños y adolescentes se tienen que ver otras características que en la actualidad están regulados en la ley, pero es importante también reafirmar que tiene que ver que ellos son mucho más pasibles de coacciones, son mucho más pasibles de ser engañados, que son teorías, son hechos que dentro de las teorías respecto al consentimiento de la víctima anula o invalida el consentimiento. Por lo tanto, no solamente tenemos que trabajar dentro de la prueba, porque eso es lo que hay que probar, no solamente hay que trabajar si la víctima consintió, sino si este consentimiento fue producto de actos de coacción, de actos de engaño, actos que haya puesto a la persona en una situación de no dar libremente el consentimiento, que, como vuelvo a repetir, es mucho más usual cuando hablamos de víctimas, niños, niñas, adolescentes. Y el otro aspecto es la dimensión negativa, que es el derecho a no ser involucrado, ni partícipe o receptor de ningún acto o contexto sexual sin su consentimiento.
Este aspecto muchas veces no es del todo trabajado por parte de las y los representantes del Ministerio Público, y que duda cabe también de los jueces, jueces superiores, etcétera, etcétera, porque se puede invisibilizar en los hechos. Es el tipo de acto en la cual los niños y adolescentes mayores de 14, así como los adultos también, ¿ok? Pueden ejercer su dimensión positiva, es decir, aceptar estar con una persona y tener un acto sexual. Sin embargo, dentro del proceso del hecho, cabe la posibilidad de hacer ejercicio de su dimensión negativa, es decir, de tolerar ciertos actos, pero otros no. Voy a dar un ejemplo. Si una persona adolescente, mujer, acepta tener una relación sexual consentida, vaginal, pero en el acto sexual se pretende que participe o esté involucrado o acepte un acto bucal o anal, no hay un consentimiento. Por lo tanto, estamos hablando de que parte del hecho puede ser dentro del marco de la ley, pero otra parte del hecho es fuera de la ley. Tenemos este caso tan emblemático que causó bastante revuelo a nivel de las redes sociales respecto a, no recuerdo ahorita el número, pero respecto a la Corte de Loreto, en la cual una víctima consintió, esta adulta, consintió acto sexual vaginal, pero anal no. Y Fiscalía demostró en juicio, y así fue considerado por las instancias y también por la Corte Suprema, de que era pasible una sanción por no haberse consentido el acto sexual anal. Entonces, estos aspectos, vuelvo a repetir, son mucho más frecuentes en el caso de niños y adolescentes cuando hablamos del libre consentimiento, la ausencia de consentimiento. Avanzamos un poquito más. Para reafirmar esta posición, muchos autores ya han venido hablando, no solamente internacionales, sino también nacionales, respecto al modelo basado en el consentimiento, y que este se va a centrar en la protección de la autonomía sexual de las personas, en el caso de nuestro tema, respecto a niños y adolescentes. Y corresponde al individuo decidir si participa o no en estos actos sexuales, y si no participa voluntariamente, vendría a ser un delito punible conforme a nuestra normatividad. De este modo se protege el derecho del individuo y no se exige que éste pueda resistirse y, en su caso, impedir la agresión. En la actualidad, conforme a la modificación del artículo 170, base, y en el caso pues de la violación sexual de niños menores de 14, la indemnidad sexual, pero también así los otros medios, los otros tipos penales que tienen otros tipos medios comisivos distintos al 170, el debate es la ausencia del consentimiento. El que la persona pueda resistirse o no va a depender de muchos factores, no necesariamente si este niño o adolescente haya consentido el acto sexual. Retomamos lo que hablamos en la filmina anterior, si es que existe situaciones de coerción, situaciones de engaños. ¿Qué significa la situación de engaño? Para ir redondeando un poquito el tema. Si es que la persona tenía conocimiento que esto iba a pasar, podía negarse del acto sexual, entonces estaba en la esfera de un engaño, ¿correcto? Por ejemplo, en el caso de actos contra natura, si la adolescente consintió el acto vaginal mayores de 14 años, pero ella no había consentido, no había establecido tener un acto contra natura, y si ella hubiese sabido que eso iba a pasar, fue llevada con engaño para tener este tipo de acto sexual que ella no iba a consentir. El debate está en eso. Más allá de que si hubo agresiones, lesiones, resistencia, grave amenaza, ¿qué puede pasar? Si pasa esa situación, estaríamos ante otros medios comisivos como la violencia física o la grave amenaza. Pero si no existen estos dos elementos, significa que no se está debatiendo estos dos medios comisivos.
estaríamos hablando probablemente ante una violencia psicológica que puede darse o puede darse respecto a la coacción o en todo caso cualquier situación que haya puesto eh, a la víctima en una posición de no dar libremente ese consentimiento. En una de las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de Angulo Lozada versus Bolivia, hace énfasis en ello. En el fundamento 145 señala que tomando en cuenta lo expuesto, es decir, todo lo desarrollado por la Corte, esta coincide con la posición de los distintos organismos internacionales, de modo que considera que las disposiciones normativas penales relacionadas con violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central. Ese es el núcleo de lo que se va a probar, de lo que se va a debatir y lo que se va a valorar. Es decir, para que se perpetre una violación sexual no se debe exigir la prueba de amenaza, vuelvo a repetir, siempre y cuando este no sea el medio comisivo. Uso de la fuerza o violencia física, también en la misma situación, basando para ello que se demuestre mediante cualquier medio probatorio idóneo que la víctima no consintió con el acto sexual. ¿Ok? Esto es trascendental porque a veces cuando dirigimos la audiencia, o en todo caso en los jueces de investigación preparatoria, cuando hacemos el control de las pruebas, perdón, de los elementos de convicción, y cuando Fiscalía recaban estos, a veces tratamos de irnos, ¿no?, por lugares, tanto en la investigación como en la actuación de los medios probatorios, que no tienen relevancia, sobre todo cuando hacemos la declaración de la víctima, las declaraciones testimoniales, inclusive el debate pericial. Nos vamos por aspectos que no son parte del delito contra la libertad sexual. Y no nos centramos en algo que va a determinar si es que la persona que se le está imputando un hecho es culpable o es inocente. Tanto es así que discutir el tema relativo a otros puntos y no respecto al eje central de los delitos contra la libertad sexual no solamente vulnera el derecho de la propia víctima a obtener una respuesta por parte del Estado, sino también respecto al imputado, porque cabe la posibilidad, no nos olvidemos que quien desarrolla como sujeto, perdón, como titular de la acción penal, el Ministerio Público puede llevar el caso hasta la Corte Suprema. Generar nulidades por un mal análisis del eje central de los delitos contra la libertad sexual, pues genera la misma incertidumbre de la persona imputada respecto a su inocencia o su culpabilidad. Por lo tanto, hay una vulneración de derechos humanos para ambos. El gran problema que determinar realmente los elementos de convicción en su oportunidad y actuar estos medios probatorios para que la prueba sea valorada al final, trae muchas dificultades que tenemos que superar, porque más allá de lo que vayamos nosotros a resolver, porque lo que vamos a estudiar el día de hoy no significa de que la presunción de inocencia se tenga que debilitar, todo lo contrario, sigue siendo un principio importante y trascendental del derecho penal, y justamente el realizar una correcta valoración de la prueba y bien fundamentada hace de que ésta pueda enervar esa presunción de inocencia. Todo lo contrario, seguirá primando tal principio no solamente constitucional, sino también convencional. Muy bien, pero cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando en actos contra la libertad sexual que, como ustedes saben, van a transcurrir en muy alta probabilidad en espacios cerrados de intimidación y sin espectadores. En espacios cerrados porque no estamos hablando de un lugar, una habitación necesariamente, sino lugares oscuros, ¿correcto? Lugares alejados que no permiten necesariamente contar con, por ejemplo, cámara de videovigilancia, por ejemplo, grabaciones, fotografías, testigos directos del hecho. Eso complica mucho, porque a diferencia de otro tipo de delitos que podamos tener
prueba indiciaria que nos puede llevar a revelar lo que sucedió en este lugar central de los hechos, muy probablemente no contemos con muchas pruebas al respecto. Después veremos cómo solucionamos eso. Lo otro es que los únicos que participan en el hecho delictivo, también es muy usual que sea la propia víctima y el imputado. Sabemos que el imputado no es un medio probatorio, no es una prueba. El imputado dará su versión de lo que considera es su verdad. Probablemente pueda guardar silencio y aún señalando que es culpable, eso no cierra el caso, porque el principio de no autoincriminación lo protege. Igualmente, Fiscalía será quien tendrá que probar el hecho, porque por muchos factores, ustedes saben que en doctrina el imputado puede estar encubriendo a otra persona, entre otros aspectos que se podría señalar, ¿correcto? Por lo tanto, dejamos de lado al imputado, al acusado, al procesado, y tenemos solamente como testigo directo a la propia víctima. Una víctima que no es igual a una víctima adulta, a que quizás podamos recabar información, narración en la entrevista, mucho más precisa, con mucho más detalle, que a un niño o un adolescente en la cual la misma edad, la personalidad, entre otros aspectos, va a ser de que haya dificultad en la entrevista, ¿correcto? Ustedes saben muy bien, más que yo, inclusive en la práctica, que hay muchos niños que no hablan, no quieren decir, o sea, teniendo la facilidad de comunicarse, el temor, el miedo, hace de que no quiera decir los hechos de manera o relatada de manera lineal, por decir de alguna manera. Lo otro es que por su propiedad, 3 años, 4 años, si es menor, con mucho mayor razón, no vamos a contar con una narración que nos precise horarios, que nos precise momentos específicos o que haya confusión con las partes del cuerpo, entre otros aspectos. Y de igual forma que este niño, esta niña, este adolescente, pues puedan ser manipulados, puedan ser silenciados, entre otros aspectos, ¿no? Que no permitan, sin anotar, por ejemplo, el que puedan llorar o que puedan interrumpir el relato, etcétera y etcétera. Muchos factores que se complica bastante, ¿ok? Muy bien. Entonces, también la falta del aislamiento de la persona afectada como fuentes de ayuda, porque es muy usual que los victimarios sean personas de su entorno. No quiero decir que no existan violaciones sexuales a niños, niñas, adolescentes por terceros en la cual el niño no lo relacione, ¿correcto? Claro que lo hay, pero es mucho más usual que sus victimarios están cerca de ellos, como por ejemplo el padre, el padrastro, un hermano, un tío, los abuelos, el profesor, un vecino, ¿ok? Que están dentro de su mismo entorno familiar. Estoy poniendo en masculino, pero no obstante, sabrán ustedes que también puede ser de una mujer hacia un niño varón, un adolescente varón, ¿correcto? Solo que en mayor porcentaje es a la inversa. Muy bien. Eso hace de que, en la medida de que, como sabemos, una prisión preventiva es excepcional y aún teniendo una grave y fuerte sospecha del hecho, es probable que haya pues arraigos domiciliarios, arraigo familiar y arraigo laboral. Y por lo tanto, como todo ciudadano, tendrá derecho a llevar su proceso en libertad. No obstante, habrá el temor, el riesgo de que esta persona
pueda acercarse a la víctima para buscar, pues, no ser condenado o condenada. Evidentemente, esto en un proceso judicial se tiene que ver de manera objetiva y no de forma subjetiva. El que yo creo, el que yo pienso, es muy probable, eso no funciona en el sistema judicial. Pero tampoco no podemos dejar de lado de forma académica de analizar lo que puede suceder o lo que en estadísticas sabemos que sucede, que es una probabilidad de las dificultades que podamos tener nosotros a la recolección y el momento de elaboración de la prueba. Porque si tenemos un acto de investigación preliminar, no solamente de la víctima, sino también de aquellos testigos periféricos o testigos de oída que van a coadyuvar a dar una verosimilitud de la declaración de la víctima, también pueden pasar por lo mismo. Y muchas veces no es necesariamente la parte imputada, sino que también también puede darse por los familiares de la parte imputada. Por ejemplo, si es el tío, evidentemente llegarán familiares cercanos al tío. Y si estamos hablando del padre, del padrastro, que probablemente puedan ayudar económicamente en el hogar, estar privados de una libertad, perdón, de su libertad, o la probabilidad de ello, que todos sabemos son muchos años de pena privativa de libertad acá en el Perú. Por lo tanto, hay el temor no solamente respecto de que pueda pasar cárcel, sino que esa consecuencia de asumir su culpabilidad y por lo tanto cumplir con la pena impuesta o que se vaya a imponer, sea esta o como prisión preventiva, pues va a generar dentro del núcleo de la familia, pues perjuicios económicos, muchas veces emocionales también, y eso va a involucrar directa o indirectamente en la víctima niño, niña, adolescente. Muy bien. Lo otro somos nosotros mismos, los fiscales, los jueces y los abogados también de la defensa pública o la defensa privada, en la cual, pues, muchos de los actos que nosotros vamos a utilizar para recabar los elementos de convicción o la información que vamos a tener en juicio oral como prueba, vamos a analizarlo desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, de nuestra apariencia, y que podría generar que minimicemos los actos realizados dentro del contexto del hecho, como por ejemplo el señalar, esto lo he escuchado mucho, bueno, es que solamente le ha tocado el trasero, ¿no? O solamente le ha tocado el pecho, por no decir el término correcto que normalmente se dice. Esto no es para tanto, ¿correcto? O respecto al comportamiento de la niña o de la adolescente, mira, tiene 13 años y cómo se viste, más parece de que ella lo haya inducido a error a él, o la sancionamos por el simple hecho de su comportamiento, admitimos medios probatorios como por ejemplo las notas de la niña o sus notas de comportamiento, o queremos citar al profesor, la profesora, para que diga cómo se comporta la alumna en clase, entre otros aspectos que siguen siendo parte no principal del eje central del caso. Y llenamos de información dentro del proceso, no solamente que no es relevante, sino que puede discriminar o ser prejuicioso respecto de cómo se debe de comportar un niño o una niña, ¿no?, en la sociedad. Que es la misma situación que se aparece en el caso de las mujeres adultas, pero es mucho más prejuicioso cuando tratamos de justificar el acto, ¿correcto?, por el comportamiento de la niña. Ahora, y vuelvo a repetir, esto no significa de que el simple hecho de eliminar estos aspectos no relevantes del proceso judicial no significa de que la persona no tenga bajo la protección la presunción de inocencia. Simplemente que vamos a introducir elementos importantes, ¿correcto?, del eje central, y por lo tanto el juez, la jueza valorará ese aspecto, ¿correcto?, limpiando un poco los otros contenidos que pueden ser discriminatorios
y que no nos va a permitir a nosotros centrar el caso. Todo lo contrario, lo que se va a buscar en el camino de la valoración van a ser 2 puntos. Uno, contaminarnos de esos prejuicios y estereotipos respecto de cómo debe comportarse un niño o una niña, ¿no? Que es víctima de violencia sexual. O lo segundo, tendríamos que motivar el por qué esta información que tenemos no es relevante para el caso. ¿Está bien? Lo segundo sería importante hacerlo de todas maneras, pero genera todo un análisis que no era necesario si es que no lo incorporábamos en el caso en específico. Ahí también otro de las situaciones importantes que tenemos es cómo conducimos nosotros la actuación probatoria. En el caso de juzgamiento, si se hace como prueba anticipada, qué preguntas deben ingresar y qué preguntas no deben de ingresar, ¿correcto? No solamente para la víctima de forma directa, sino también para los otros testigos. Es verdad que ese debate tiene que ser entre la fiscalía y el abogado de la defensa, pero los jueces como garantes de que el proceso se lleve conforme al eje central ya definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también para evitar que esta persona que es víctima de violencia sexual o los familiares que están dentro del proceso sean revictimizados, es una obligación hacer un control de lo que pueda ingresar, de los términos, cómo se ingresa las declaraciones, por ejemplo, o las preguntas para las declaraciones dentro del proceso judicial. Nosotros, por ejemplo, miren, para muestra un botón, ¿no? Tenemos el caso del presidente o expresidente Castillo, Pedro Castillo. Ustedes ven muy bien cómo se realizan las preguntas a los testigos. Muchas veces se generan conflictos dentro de la misma actuación probatoria, que incluso él o la directora de debate o el mismo presidente o quien preside el colegiado no lo puede controlar. Suele pasar, es parte de. Yo creo que este tipo de proceso que nosotros lo vemos, que es la primera vez que vemos un proceso de juicio, ¿no? Vimos el de Ollanta Humala, pero creo que en el caso Pedro Castillo, al ser varios los coimputados y ver varios abogados que tienen sus particularidades, no voy a decir si es bueno o es malo, tienen sus particularidades, se requiere una buena conducción de la audiencia, ¿correcto? Pero eso, al ser todos adultos, ¿correcto? Y delitos que no tienen una relación o no va a generar una revictimización tan alta como sí podría generar en los casos de los delitos contra la libertad sexual y los que puede generar en los casos de la declaración de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, el cuidado que tenga el colegiado para reducir estos prejuicios, estas discriminaciones y evitar la no revictimización va a ser muy trascendental. Entonces, podemos reducir estos obstáculos que tenemos nosotros en la clandestinidad de los hechos, en las reglas tradicionales que tenemos ante un proceso y que muchas veces la vamos a tener que flexibilizar, la vamos a tener que reconducir con las mismas reglas procesales, pero teniendo en cuenta no solamente la jurisprudencia sistemática, sino también la doctrina especializada en la materia, ¿correcto? Lo otro son los prejuicios, los estereotipos que tenemos que evitar desde mi punto de vista, no solo en la valoración, sino en la forma como va a ingresar, porque la gran mayoría de las postulaciones estereotipadas y prejuiciosas van a ser de la defensa del imputado, porque tradicionalmente cuando venimos de normas penales en la cual el eje central era la honorabilidad, ¿no? Me estoy refiriendo a los códigos penales anteriores, pues bueno, se va a buscar justamente como eje central el comportamiento de la víctima, ¿está bien? Y eso está proscrito, no solamente porque lo dice la doctrina o la Corte Interamericana, sino porque está en el artículo 61 del reglamento de la ley 30.364, que si bien es cierto, es una guía, en este caso no es una prohibición per se, pero es una guía que permite que nosotros, los jueces y los fiscales,
tengamos que evitar, reducir estos prejuicios y estereotipos. Y en todo caso, cuando estemos en el momento de la valoración, tenemos que eliminarlo, erradicarlo, para que no contamine. No les voy a mencionar los más emblemáticos que hemos tenido ahora último, que ha sido hasta noticia internacional, citados por muchos académicos internacionales, cosa que en la actualidad ya en Perú estamos superando esa situación de las máximas de la experiencia, que son prácticamente máximas propias de nuestras vivencias, que no debe de ser analizado de esa forma. La máxima de la experiencia tiene otra dinámica procesal para valorar en el caso no hubiese, inclusive es excepcional también, en el caso no tengamos los elementos probatorios pertinentes respecto del caso, ¿no? Pero yo, dentro de mi análisis académico, tanto en la academia y en la magistratura, ustedes saben que tenemos que buscar, dependiendo del curso, materiales jurisprudenciales. He visto inclusive errores mucho más, bueno, para no decir tan fuerte, de repente no pasables, ¿no? Por nosotros, por la judicatura, por los jueces, pero bueno, es parte del aprendizaje y del cambio. Lamentablemente esa situación puede perjudicar, y vuelvo a repetir, no solamente a la víctima que espera una resolución conforme a derecho, sino también del imputado, que espera lo mismo, porque una nulidad y retrotraer todo el proceso, no solamente vamos a revictimizar a la persona, en este caso niña, adolescente, sino también al mismo imputado, que ya quiere saber su situación jurídica, quiere determinar qué cosa va a pasar con él, ¿ok? Muy bien. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, tanto en la recolección de los elementos de convicción como en la valoración probatoria, que esta falta de consentimiento, esta ausencia de consentimiento, que es el término que se utiliza más en la doctrina en la actualidad, o la invalidez del consentimiento, esa invalidez, no olvidemos, sea por, eh, la, eh, por el engaño, sea en el caso de los menores de 14 años, la indemnidad sexual, sea por la coacción, entre otros aspectos. Es decir, hay se cree que está consentido, aparentemente está consentido, pero si investigamos de manera correcta, ese consentimiento está invalidado, ¿correcto? Por eso es que el análisis del caso no solamente se hace respecto al hecho que se va a postular, sino el contexto del hecho. La violencia en general, la violencia, todos los tipos de violencia que nosotros podamos conocer, ya por doctrina mayoritaria especializada en el tema, siempre tiene una mirada contextual. Y eso ya lo ha dicho la Corte Suprema en varios aspectos. Voy a dar un ejemplo. En un caso en el cual una persona le dijo al niño que tenga que chupar su miembro viril, ¿correcto? Entonces, en la primera instancia se condena a esta persona y la sala revoca. Y al revocar señala que el término chupar respecto a la Real Academia significa tal cosa, ¿correcto? Dando a entender de que el chupar no necesariamente es introducir el miembro viril en la boca del niño, sino ser como utilizar la lengua hacia afuera o besar, ¿no? No necesariamente de introducción. Entonces, ante la duda, lo que se hizo, entiendo yo que habrá habido las garantías correspondientes, no tenemos el caso, pero lo calificó como tocamiento indébitos, ¿ok? ¿Qué dijo la Corte Suprema? En uno de los tantos casos que hemos podido analizar también acá en la academia, en algunos de los cursos también. Respecto a la motivación de la resolución, señaló que la resolución estaba inmotivada porque no se había dejado llevar la sala por el término, por la palabra que dijo un niño que tiene 11 años, ¿correcto? Entonces, y eso vamos a hablar en unos minutos posteriores, consecuentemente dijo esta valoración probatoria de la información de la víctima testigo no es correcta, porque tenemos que analizar todo el contexto. Y la Corte Suprema estableció entre varios parámetros, uno, cuando el niño habla de la fuerza que utiliza, porque lo agarra de la cabeza, ¿correcto? Y cuando va a la boca
al miembro viril, pues él hace presión hacia abajo. Si bien es cierto, el niño no narra, no lo introdujo, que sería el término que nos gustaría escuchar a todos, pero ese contexto hace que no solamente fue o un beso o algo muy superficial que no sería la introducción del miembro viril. Más allá de debatir lo parcial y lo total, que es otro tema también, ¿ok? Y también lo que dice el niño al momento de describir lo que sintió, ¿no? Si sintió algo, dijo que no le gustó, que fue, le supo feo, ¿no? Entonces, ese contexto y otros elementos más que observó la Corte Suprema, de que no estábamos hablando de la simple narración de una palabra o de un término dicho por el niño. Hay que verlo de la forma contextual del hecho. Por eso es que si bien es cierto, sabemos que tenemos que valorar cada medio probatorio, al analizar el sistema contextual del hecho, va a ser necesario una valoración conjunta reforzada, ¿ok? Porque no es lo mismo la narración de una persona adulta que ya de por sí tiene sus propias complejidades, y ustedes lo saben. Si hablamos de un niño, una niña, un adolescente, pues la situación va a ser mucho mayor, ¿ok? Muy bien. Lo otro es comprender el comportamiento de la víctima y eso tiene que ver con el enfoque generacional. El enfoque generacional es ponernos en la perspectiva de la edad que tiene la persona que declara, la persona que va a recabar la información. No podemos pedirle a la persona adulta que puede tener una mejor forma de comunicarse que una persona adulta mayor, por ejemplo, o una persona menor de 18 años. Y dentro de esas personas menor de 18 años vamos a tener otros catálogos respecto a grupos, respecto a la niñez, la infancia, la pubertad y la misma adolescencia. Y dentro de esos grupos o subgrupos vamos a tener otros subgrupos respecto a factores personalísimos que va a tener la víctima al momento de declarar. ¿Ok? Muy bien. Analizar los hechos dentro de una posición desiguales o asimétricas. En efecto, si nosotros decimos, en el caso de niños, niñas, adolescentes, que estamos con victimarios muy cercanos a ellos, ¿correcto? Vamos a encontrar que existen posiciones de desigualdad o de aprovechamiento de la postura que tiene el agresor. Esto es muy importante de resaltarlo, sea por los fiscales al momento de postular su teoría del caso conforme a los hechos, como también al momento de valorar la prueba. Porque la prueba nos puede dar como conclusiones que esta persona haya estado mediante una posición de abuso del poder, ¿correcto? O de repente de abuso de la confianza. Cuando hablamos de coacción, de engaño, de situaciones de dar libre consentimiento de la víctima, estamos hablando muy usualmente de la posición de confianza. Y esta posición de confianza a veces hace pensar inicialmente, o si no ahondamos mucho en la investigación o en recabar la información correcta por parte de todos los medios probatorios, invisibilizarla como si fuera un consentimiento per se, cuando hay la probabilidad que no sea así. Ahora, el indagar ello no significa que en todos los casos la persona va a ser condenada, sino todo lo contrario. Hago ese filtro para agotar la posición de desigualdad o la posición de aprovechamiento de prevalencia que pueda tener el sujeto activo del delito. Si es que pasando ese filtro pues no se encuentra esa situación, pues bueno, será consentida, o por lo menos en esa verdad procesal se establecerá de esa forma, pero es importante agotar. Y otro es la posición de garante, la posición de responsabilidad que pueda tener el sujeto activo respecto de quién está cuando hablamos niños, adolescentes, tutores, padres, ¿correcto? Profesores,
médicos, ¿no? Que tienen esa posición de garante mientras que están al cuidado del niño, niña, adolescente, y cómo ha habido ese aprovechamiento. El simple hecho de tener la posición de garante no te hace culpable, eso es evidente, pero cómo esa posición hace, mediante dolosamente, acceder a la víctima, sea en cualquiera de los tipos de delitos contra la libertad sexual. Una de las diligencias más importantes está la aplicación de la ficha de evaluación de riesgo. ¿Por qué? Mire, y más allá de eso, sí, y yo lo estoy postulando ahora último, estos tipos de delitos son interdisciplinarios y se requiere información especializada. Es importante los testigos, es importante de repente las afirmaciones que podamos tener, los mensajes de chat, los mensajes de WhatsApp, de Facebook, qué sé yo, ¿ok? Es importante, ¿correcto? Pero para determinar con mayor precisión qué estado de vulnerabilidad, qué riesgo tenía la víctima, y que esos estados de vulnerabilidad y riesgo tenía conocimiento el victimario justamente para acceder a él o a ella como sujeto pasivo, lo realiza un trabajador o trabajadora social, ¿correcto? La ficha de evaluación de riesgo da información, sí, pero desde mi punto de vista, ya lo he debatido en otras oportunidades, no es prueba, ¿correcto? La prueba será dos aspectos importantes: la información que te dé la víctima respecto a esa información preliminar que tú tienes de la ficha de evaluación de riesgo, pero que te lo tenga que decir a la víctima para contextualizar. ¿Qué quiero decir? Que no dejemos que las preguntas que ha respondido la víctima en la ficha de evaluación de riesgo quede ahí y a ver si me sirve en algún momento. Van a haber jueces que lo van a considerar, van a haber jueces que no. Desde mi punto de vista, no es medio probatorio, ¿correcto? Porque lo que dice, lo que llena la ficha ahí, primero, ¿qué se va a cuestionar? ¿Quién lo llenó? La Policía Nacional, ¿correcto? Se va a cuestionar eso, va a debilitar. Lo segundo es si es que la persona menor de edad comprendió las preguntas o si no las respondió, ¿quién las respondió? ¿No? Entonces se va a cuestionar. Sin embargo, las preguntas sí son trascendentales y lo que preliminarmente ha dicho el niño, niña, adolescente o quien haya coadyuvado a que comprenda estas preguntas, va a ayudar si es que la información se recaba en su propia entrevista, ¿correcto? Muy bien. En la inspección técnica criminal es trascendental en la investigación preliminar, perdón, en las diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque son elementos que se pierden, que pueden ser manipulados y que se requiere inmediatamente hacer una constatación técnico-criminal respecto del lugar de los hechos, si es que hay sustancias biológicas, por el tiempo, si es que se va a hacer, por ejemplo, si se va a recabar cámaras de video, no necesariamente de la habitación, sino de lugares que nos permitan a nosotros saber si la persona estuvo con su victimario o no. Ayuda, ¿ok? Fotografía, filmaciones, información de WhatsApp, etc. ¿Y por qué es importante tener toda esta información? De repente no todas las tengamos en las diligencias preliminares, quizás algunas lleguen posterior, pero lo más que podamos avanzar nos va a ayudar para hacer las preguntas en la entrevista de la víctima, que en muchos de los casos, si se va a solicitar una prisión preventiva, se hace en diligencias preliminares o aperturando la investigación preliminar y a las pocas horas o días de ser aperturada, ¿correcto? Entonces, esta información nos va a preguntar para darle contexto a lo que nos va a decir, porque como vamos a ver más adelante, pues se requiere elementos periféricos. Y si yo no tengo los elementos de convicción que me va a ayudar a sustentar lo que va a decir la víctima, pues bueno, eso ya no lo voy a poder hacer después.
Y por varios motivos. Número uno, porque lo puedo hacer como prueba anticipada. Número dos, porque si no lo he hecho como prueba anticipada, pero no he vulnerado derechos y garantías del proceso, voy a, por lo menos, a luchar, hablo del fiscal, y que el juez comprenda que puede ser introducida como una prueba documentada, ¿correcto? Si no es como anticipada, prueba documentada, o si hay alguna vulneración de derecho o se cuestiona, tendría que citar nuevamente a la víctima, que es una persona menor de 18 años y que probablemente ya no recuerde los hechos como recordaba en ese momento, por la misma edad que tiene, por el tiempo que va a durar al culminar la investigación preparatoria y a que se cite a juicio oral. Ustedes saben mejor que nadie cuánto se demora eso, ¿ok? Y en otro supuesto, la víctima se puede retractar. Entonces, buscar una ampliación de ello va a ser muy compleja. Y eso va a dar colación respecto a la entrevista de la víctima, ¿correcto? Tenemos que estar muy preparados para una entrevista con la víctima. Y muchas veces, disculpen, por lo menos en mi experiencia, yo estoy en una sala penal, una sala superior penal, que vemos delitos especializados y casi todos los días vemos delitos contra la libertad sexual. Entonces, sí tenemos que estar muy preparados al momento de recabar la entrevista para tener toda la información correspondiente. Pero también tenemos que estar preparados para comprender la información que nos da la víctima. Ahora vamos a ver cómo. ¿Está bien? El reconocimiento médico legal, de integridad sexual, psicológico. Miren, normalmente el reconocimiento médico legal, cuando no hay medios comisivos de fuerza y grave amenaza, no debería darse. ¿Está bien? Eh, Me refiero a lo físico. ¿Está bien? ¿Correcto? De integridad sexual, cuando el delito que se postula es tocamientos indebidos, tampoco debería darse, porque no hay eh, una vulneración a, de violación sexual, me refiero, ¿no? Sin embargo, sí se realiza, o es muy usual que lo realice. En algunos aspectos entiendo yo para descartar otros actos de violencia que se pudieron haber dado, entiendo yo, habríamos que pensar si es que esto vulnera o no vulnera la integridad. Bueno, podríamos reducirlo a ello con la información que se le da y la aceptación que pueda tener la víctima y sus progenitores, ¿ok? Pero si se niega, pues bueno, es parte de su integridad, de su derecho. Eh, pero otros utilizan por la data, es decir, la información que va a dar la niña, el adolescente, el niño, respecto al acto sexual o lo que le vaya a preguntar el médico en ese momento, y son llamados como testigo, ¿no?, de lo que le ha informado la víctima respecto al hecho de la imputación. Muy poco su actuación será como perito, porque lo más probable es que diga pues que no hay lesiones físicas y tampoco diga si que es por tocamiento indebido, no diga nada respecto a la integridad sexual, porque bueno, es evidente que no hay nada, ¿no? Más que todo es su participación o cómo se realizó la interacción con la víctima, ¿correcto? Y la pericia psicológica, que también es importante recabarla en diligencias preliminares. ¿Está bien? Muy bien. Voy a pasar respecto a la prueba principal, que no significa que sea la única prueba, que tampoco significa de que con eso tenemos culpabilidad. ¿Está bien? Sino que es la prueba directa del hecho. Evidentemente, si tenemos otras pruebas directas, pues bueno, bingo, ¿no? La cosa se nos hace mucho más fácil. Pero como habíamos señalado, el eje principal va a estar en la prueba directa. La prueba directa lo que nos va a permitir a nosotros es desarrollar, ¿correcto? Desarrollar una tesis respecto a la credibilidad o verosimilitud, que es el término más correcto, de lo dicho por la víctima. Y esa verosimilitud tiene que ser contrastada con otras pruebas.
Por lo tanto, la declaración de la víctima no es la única prueba, sino es la base de lo que se va a desarrollar para establecer si lo dicho por la víctima enerva la presunción de inocencia. Pero se requiere siempre otras pruebas y vamos a ver qué van a probar esas otras pruebas. Lo primero que tenemos que comprender es que la declaración de la víctima, como cualquier otra declaración de víctima en cualquier otro delito, por regla general, tendría que ser actuada en juicio. ¿Está bien? Y en presencia de los abogados, del juez, conforme a la inmediación. Pero estamos hablando de un delito que amerita una serie de protección a la intimidad. No es fácil, y creo que eso podemos decir todos, contar alegremente ante un jurado, perdón, ante un juez, ante los abogados, y si le sumamos al imputado con mayor razón, ¿no? Una vivencia de índole sexual. ¿Está bien? Por lo tanto, más aún si son niños, niñas, adolescentes. Ya di el ejemplo de la audiencia del expresidente Pedro Castillo, lo que nosotros podemos ver en la actualidad desde nuestra comunidad de trabajo, en nuestras casas, en nuestros celulares, cómo se realizan. Nosotros sabemos cómo es la práctica de la técnica del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Digamos que no es una experiencia del todo cómoda, sobre todo si estamos ante estos delitos y la minoría de edad. ¿Está bien? Para eso nosotros, para evitar estos aspectos negativos del proceso judicial penal, es de que se da una herramienta que es la cámara GES. Pero la cámara GES no es el acto procesal. ¿Por qué quiero decir eso? Porque entiendo yo que acá en nuestra sala habrá muchos colegas y amigos que están fuera de la capital o de la capital de una región o un departamento y que se les hace muy difícil contar con una cámara GES, ¿correcto? Entonces, muchas veces se piensa de que el no haber tenido la cámara GES, esa prueba se invalida. Y la respuesta es no, no se invalida. La prueba no se, o sea, el elemento de convicción, si estamos en esa etapa, no se invalida, va a servir para cualquier requerimiento fiscal en esa etapa, en la etapa de investigación preparatoria, ¿correcto? En los otros supuestos, en la cual inclusive si es que la víctima va a ser llevada a juicio, o sea, al juzgamiento, también puede utilizar la cámara GES. No se puede descartar la cámara GES solamente porque estamos en juicio oral. La cámara GES no es exclusividad de la prueba anticipada o en todo caso al recojo de elementos de convicción o actos de investigación que hace el fiscal, porque cuenta con cámara GES en Medicina Legal. No, también puede utilizarse la cámara GES, porque vuelvo a repetir, es una herramienta que protege, como un cristal que protege a la víctima, ¿correcto? En juicio oral. Tanto es así que lo dice el artículo 171.3, si mal no recuerdo, de nuestra norma procesal penal. La prueba anticipada, y así tenemos que trabajar los doctores, porque ya hay muchos abogados que cuestionan la participación del psicólogo, ¿está bien? La entrevista única es la técnica que utiliza el psicólogo para recabar la información. Así como nosotros utilizamos el interrogatorio y el contrainterrogatorio y tenemos los parámetros establecidos en el Código Procesal Penal, la entrevista única es una técnica que utiliza el psicólogo. La Corte Suprema, bueno, una casación, yo discrepo un poco con la Corte Suprema, señala que en el área de observación de la Cámara GES se podría debatir el interrogatorio y contrainterrogatorio cuando se hacen las preguntas, pero eso se filtra con el psicólogo, hasta ahí es cierto, pero el que se haga el interrogatorio y el contrainterrogatorio puede ser perjudicial porque ese debate puede tomar tiempo en la sala de observación
mientras que se espera en el otro lugar, que es la sala de entrevista, y puede de alguna manera generar un cansancio o el no querer responder. Yo considero de que se tiene que trabajar conforme a los parámetros de entrevistas de las víctimas, o lo que conocemos nosotros como, quiero pasar esto ya, como la psicología del testimonio, ¿ok? Que ahora, en la actualidad, hay muchos cursos, diplomados, no sé si la academia lo está dictando, pero lo estamos trabajando nosotros dentro de los temas que tienen relación con las pericias psicológicas en general, ¿ok? Pero podría haber un curso especializado en psicología del testimonio, podría darse, habría que proponerlo también, no recuerdo si es que se está dando. ¿Y por qué la psicología del testimonio? Porque es una ciencia que, si bien es cierto, por muchos años ha sido independiente al proceso judicial, es decir, una ciencia solamente para el perito. En la actualidad, ya por muchos juristas internacionales han abierto la puerta de que también sea una ciencia en la cual los jueces y las juezas y evidentemente los representantes del Ministerio Público, pero también los abogados de la defensa, tengan que tener conocimiento, ¿correcto? Porque las dudas que tenemos respecto a cómo se comporta un niño en su vida sexual, en la forma de personalidad que tiene el niño y que puede considerarse dentro de su relato, nos los explica la psicología del testimonio, ¿correcto? Entonces, la importancia, primero, de la conducción de este acto procesal, sea como acto de investigación al momento de que el fiscal lo hace sin presencia del juez de investigación preparatoria, porque, y ya lo he dicho ya en el Pleno Jurisdiccional Nacional, Penal y Procesal Penal, de que al haberse modificado la ley 30.364 y ya no es prueba preconstituida, sino prueba anticipada, no podemos hablar en la actualidad de prueba preconstituida, porque no existe en la actualidad en nuestra legislación la declaración de la víctima como prueba preconstituida. No existe. Entonces no lo podemos mencionar, ¿está bien? Porque es una prueba personal. Entonces, Iván, ¿qué es lo que hace el fiscal cuando toma la declaración en cámara Gesell mediante la entrevista única, pero no como prueba anticipada, sino lo toma el fiscal? Bueno, ese es un acto de investigación. Es un acto de investigación. Hasta ese momento puede ser considerado como un elemento de convicción, pero no como prueba, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos respecto a la prueba? Bueno, acá tienes dos posibilidades que te ha marcado la Corte Suprema. Número uno, si hay alguna vulneración de derechos de la parte imputada, y eso tendrá que debatirse al momento de admitir el medio probatorio, ¿correcto? La acusación, tendrá que debatirse si es que hubo o no hubo esta vulneración. Si hubo la vulneración, tendrá que, lamentablemente, ir nuevamente la víctima a juicio oral. Y uno dirá, ¿y qué pasa con la revictimización? ¿No? Es que quien causó la revictimización es el fiscal, ¿ok? No la víctima, no el imputado, no el juez, es el fiscal. Y cuando la Corte Interamericana nos dice que tenemos que actuar con debida diligencia, pues eso es. Tenemos que trabajar con mucho cuidado. Tenemos que evitar, si sabemos que eso puede pasar, tenemos que evitar, no vulnerarles derechos al imputado. Lo otro que puede pasar es que no se ha vulnerado ningún derecho al imputado. Se notificó a su abogado, si su abogado privado no quiso participar, se nombró la defensa pública fue eficaz, porque también hay que hablar sobre eso también, ¿no? Por lo tanto, lo que se va a debatir es si este elemento de convicción hasta ese momento puede ser considerado como prueba documentada, que es distinto a la prueba preconstituida. La prueba documentada ingresa de manera excepcional, ustedes saben, si es que la víctima, el testigo, ha fallecido, evidentemente tiene que entrar como prueba documentada. Si la víctima no la podemos ubicar,
entrará como prueba documentada. Y así la norma es taxativa, ¿correcto? Pero también la norma te dice que cuando esta declaración testimonial, inclusive la pericial, se ha hecho en la investigación preparatoria con presencia del fiscal, con la presencia del abogado de la defensa, sin vulnerar el derecho de garantía, se puede tomar como prueba documentada siempre y cuando eso no sea ajeno a las partes procesales. En esa teoría, estando hablando de niños, niñas, adolescentes, en la cual el principio de no revictimización, el interés superior del niño, se va a tener que tomar en cuenta, hay una suerte de ponderación muy sucinta, pero que está avalada por la misma ley, por el mismo Código Procesal Penal, con la posibilidad de que se tome como prueba documentada. Yo lo tengo que decir como posibilidad, porque para mí, desde mi punto de vista, eso hay que debatirlo. O sea, no lo puedo dar por sentado. Tengo que debatirlo, tengo que fundamentar y tengo que motivar por qué lo estoy considerando. ¿Está bien? Ok. Entonces, estas técnicas van a ser manejadas en la medida por varios tipos de protocolo que considero, desde mi punto de vista, tenemos que tomar nosotros conocimiento porque es la forma como vamos a valorar, primero cómo vamos a recabar la información y luego cómo vamos a valorar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hablamos como abogados, como jueces, como fiscales, respecto al interrogatorio y contrainterrogatorio, y nos presentan tutela de derecho, ustedes saben, ¿correcto? Nos presentan que no se toma en cuenta porque la pregunta es subjetiva, etcétera, etcétera. La respuesta nos va a dar con las técnicas mediante la teoría del testimonio, de la teoría psicológica de testimonio, nos va a dar las teorías respecto a diferentes técnicas que se utilizan y que están, evidentemente, en el protocolo de Cámara Gesell, de medicina legal, o en todo caso, en los protocolos de pericia psicológica en víctimas de violencia sexual, entre otros, ¿ah? Entre otros. En ese sentido, la entrevista cognitiva es fundamental y es una técnica que se desarrolla para mejorar la obtención y precisión de los testimonios mediante una mejor comprensión de los procesos cognitivos que tiene la persona evaluada. ¿Por qué? Porque dependiendo, y retomamos la situación de la edad, por ejemplo, o el recordar o el no querer recordar los hechos vividos e incluso el tiempo transcurrido desde que sucedieron los actos de violencia o supuestos actos de violencia hasta ese momento, hasta que se dio la declaración, no es fácil acordarse respecto de ello. Entonces, hay que utilizar toda una técnica o principios fundamentales de la psicología cognitiva que va a buscar el profesional en psicología para hacer recordar a la víctima. Entonces, hay muchas veces que nosotros vemos en el relato de la víctima por el perito psicólogo que avanzo a los hechos, retrocedo a los hechos, trato de buscar un término que me ayude para que la víctima recuerde, comprenda, ¿correcto? Y que así pueda dar información relevante. Esta técnica puede ser confundida al momento que nosotros lo leemos, o sea, lo interpretamos a nuestra manera, lo valoramos a nuestra manera, como que el niño no es coherente, porque mientras que me habla del día A, me está hablando del día B, y en algún momento me dice sobre tal cosa, y luego habla de su abuelito, ¿no? O habla de la tía, que la tía vino, entonces yo no encuentro. Entonces, en esa precisión, el psicólogo, si bien es cierto, lo deja hablar, porque no puede interrumpir, ¿no? Tiene que retroceder, tiene que repreguntar, tiene que volver a puntualizar, porque es justamente la forma, la técnica que va a utilizar. Y de ahí tenemos que tratar de armar el hecho, ¿correcto? Tenemos que tratar de armar el hecho, porque no vamos a esperar, es lo que nos dice la Corte Suprema, lo que estoy tratando de hacer es que, ¿por qué lo dice? La Corte no te abre la entrevista cognitiva, no te abre, espero yo que en un momento sí lo haga, ¿no? Pero ese es el problema. Por ejemplo, hay muchos canales de recuperación de memoria, ¿no? Estos son como caminos para acceder a la misma información en la memoria. Si una vía no permite recuperar el detalle específico, otra podría ser
más eficaz, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención a mí de la entrevista cognitiva es que cuando la víctima tiene que ponerse en el lugar del victimario o de otra persona. Y eso me lo explicaron a mí de esta forma. A ver, quiero ver, yo tengo acá una calculadora de mi hijo, ¿ves? Lo he sacado acá. Entonces, ya, vamos a suponer que este es el victimario, ¿ya? Entonces, el testigo lo va a tener así, ¿no? Yo voy a recordar ojo, y si no quiero ver, voy a recordar esto, voy a recordar sombras. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si esta es la posición, el contexto del hecho, yo no le puedo preguntar, o en todo caso, la respuesta que me va a hacer la víctima es, ¿y qué color tenía el pantalón? No recuerdo, no lo vi, ¿correcto? Entonces, la contextualización mediante la entrevista cognitiva es ponernos en la posición o la perspectiva que tenga la víctima. Yo no puedo eh, pensar desde mi perspectiva, porque desde mi perspectiva como fiscal, desde mi perspectiva como juez, yo estoy viendo, porque no, digamos, nosotros recreamos el hecho en nuestra mente para poder tener, es parte de nuestro sistema de poder ver si la persona es coherente en lo que está diciendo o no. Claro, pero tú estás tomando a la víctima desde allá, ¿no? Tú lo estás viendo desde la posición de esta forma, ¿correcto? Tú estás viendo todo el panorama, tú te estás imaginando el victimario, disculpen, encima de la víctima o debajo de la víctima, claro, porque tú lo estás viendo panorámicamente. La víctima no lo ve así, la víctima lo ve desde otra posición, ¿se te das cuenta? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, justificar, idealizar, ponernos en la posición de la persona que está narrando el hecho, ¿ok? Muy bien. Luego, la superposición entre huella de memoria y la ayuda de recuerdo. Argumenta que la efectividad de una técnica de recuperación depende de cuán bien se superponen los elementos de la memoria original con los estímulos que van a ayudar a recordar. Es por ese motivo de que muchas veces los niños no dicen el término correcto, pero dan a entender el término correcto. Y el perito a veces trata de soltar el término para que pueda confirmar el término. Esto a veces se entiende como una subjetividad o se entiende como que se está dando la respuesta al niño. Puede ser, ¿ok? Puede ser, porque estas técnicas pues se contraponen. No olvidemos que la guía también señala que no puede haber preguntas subjetivas, no puede haber preguntas en las cuales se impone respuesta, etcétera, etcétera. Pero la teoría de la entrevista cognitiva lo que nos dice es que tenemos que analizar todo en su conjunto. Es decir, si es que el niño ya relató aspectos, la pregunta es para reafirmar. Pero si el niño no relató absolutamente nada, la pregunta es introductoria. Se ha introducido una palabra dentro de ella. Pero ¿quién nos va a aclarar esa técnica? ¿El fiscal, la defensa o el perito? Es el perito, el órgano de prueba. Entonces, se tendrá, al momento de que vaya el órgano de prueba, el peritaje, para que nos explique, van a haber múltiples factores que necesitamos nosotros explicación. ¿Está bien? Otra de las técnicas que utiliza el perito psicólogo es el protocolo de desatar-ratar. ¿Muy bien? Que a veces hay peritos que no lo desarrollan de manera impecable, como otros que podemos encontrar una falencia. Y miren, lo digo así porque el debate tiene que centrarse en eso, ¿no? Y a nosotros ha llegado a la sala, y supongo que ustedes también, abogados en derecho muy preparados, no digo que todos no lo sean, pero cada quien se especializa en algunos temas, ¿no? Analizando las pericias. O los peritos de parte, por ejemplo, para someterlo a debate, ¿no? Entre ambos, también. Pero cuando vemos ese debate, si yo no sé, o sea, están hablando cosas técnicas. Entonces, ¿de qué me va a servir el debate si yo no lo comprendo, no lo entiendo? Tengo que tener comprensión mínima sobre el tema para poder también, como jueces, como fiscales, preguntar, repreguntar, etcétera, etcétera.
hemos tenido también peritos que la verdad que cuando vienen como órganos de pruebas desconocen mucho, sobre todo en juzgados especializados, fiscalías especializadas, ¿no? Salas especializadas, y que deja mucho que desear. Yo he tenido que llamarles la atención en algunas oportunidades, ¿no? Pareciera que no tuvieran el interés para el proceso judicial, y eso es lamentable, viniendo inclusive de instituciones como medicina legal, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene el perito de parte, pues deshace al perito oficial, y pudiendo tener el perito oficial eh, buena información, sino que muchas veces no se prepara. Yo hice la pericia hace 2 meses, tengo que prepararme, tengo que volver a estudiar la pericia, ver los antecedentes del caso, para saber qué voy a responder, recordar. Y muchas veces hay peritos muy buenos, sobre todo aquellos que tienen larga trayectoria, son muy buenos, pero otros no. Otros lamentablemente sí dejan mucho que desear. Ahora, más aún en este tipo de delitos que es fundamental su participación. ¿Qué pasa con Satar Ratak? Ratak tiene una técnica importante. Primero, la de simpatía, que muchas veces no se cumple. Si hay fiscales acá, ustedes me comprenderán mejor que yo he sido fiscal, sé que eso sucede, porque para evitar que este niño, esta niña, frustre la diligencia, o empiece a llorar, empezando la diligencia, comience a llorar, etcétera, es necesario generar esta tranquilidad, esta confianza. No es, ya, mira, llena acá, ya, firma acá, vas a entrar, te voy a tomar una pregunta. O sea, no, tiene un tiempo. Para eso está también UDAVID, ¿no? Porque UDAVID tiene profesionales en trabajo social. Yo sé que a veces no se dan abasto, pero también está el Centro de Emergencia Mujer, que permite un acompañamiento, pero el acompañamiento estos profesionales son preparados para generar confianza con la familia, con la víctima, niño. Eso evita que se frustre la diligencia de la entrevista, ¿está bien? Luego viene la identificación anatómica. Esto es trascendental y a veces se olvida. Yo tengo un caso, lo voy a contar como hecho, pero no el caso en sí. Simplemente lo que se está debatiendo es que la niña dijo la pierna, me tocó la pierna. Entonces el abogado debate de que la pierna es de la rodilla hacia abajo y el muslo es de la rodilla hacia arriba, y el fiscal postula el muslo. ¿Ok? La pregunta es, bueno, eso se va a debatir con todo el contexto, ya, bueno, pero no nos ahorraríamos este debate, que es importante, ¿ok? Si es que el psicólogo hubiera hecho la identificación de la anatomía, o en todo caso, al estar atento en la declaración, el juez de investigación preparatoria o el mismo fiscal, si es que lo está haciendo como acto de investigación, no es recomendable de que le diga al psicólogo, coordinado evidentemente con la defensa, que precise mediante la identificación anatómica de los muñecos o de los dibujos que utiliza la técnica de Satar-Ratak, a qué se refiere con pierna o qué parte de lo que considera pierna ha sido donde le ha tocado, ¿no? El desconocer la técnica, o obviar esa parte, que al final, cuando ya voy a hacer mi requerimiento para prisión preventiva, por ejemplo, se pone o se revela, ¿no? Esa falta de precisión, que vuelvo a repetir, ¿se puede analizar en todo su contexto? Sí, claro que sí. Pero para eso está la técnica de identificación anatómica, que puede ser utilizado al inicio para verificar, porque los niños no llaman con el término correcto las partes del cuerpo, pero también durante el interrogatorio, ¿ok? La indicación de tocamientos al cuerpo, cómo considera un beso de tal persona, cómo la considera, el que le toque en tal parte del cuerpo, cómo la considera, qué cosa le tocó, para saber muchas veces qué connotación tiene el acto que ha expresado el sujeto investigado en ese momento, o en el caso del procesado. Muy bien. Luego ya viene el escenario de abuso, que es la parte central, en la cual hay una narración libre, pero luego ya vienen las preguntas aclaratorias de los hechos, la hora, el modo, el lugar, que vuelvo a repetir, en el caso de niños inocentes no va a ser preciso. Por lo tanto, hay que jugar con preguntas que permitan por lo menos tener una significativa relevancia al caso.
El hecho que tampoco no lo recuerde, no lo precise, no necesariamente se va a descartar si que no es parte del núcleo de la imputación, porque lo que se requiere que esté claro y preciso es el núcleo de la imputación del acto de violencia sexual, ¿ya? Y al final se indaga aspectos que puedan considerar permanentes del caso, ahí interviene la Fiscalía de Familia, la Fiscalía Penal, el abogado de la defensa, que sigue siendo el filtro, el profesional en psicología, respecto a las preguntas que se va a hacer, ¿correcto? Se va, este interrogatorio, contrainterrogatorio que está en el ámbito del ambiente de observación, al pasar al profesional en psicología se va a convertir en técnica de Satarratá, se va a convertir en técnica de la entrevista cognitiva u otra, porque son muchas técnicas que se utilizan, estas son las principales, para que el psicólogo traslade la pregunta. No necesariamente la tiene que hacer igual, porque nosotros tenemos una forma de poder recabar información y los profesionales distintos, ¿ok? Muy bien. Teniendo esta base, doctores, doctoras, vamos a pasar a la valoración de la declaración de la víctima que ustedes conocen respecto al Acuerdo Plenario 2-2005, pero yo quiero traer a colación esta información de la teoría respecto a el testimonio psicológico de la víctima con los elementos. Y de alguna forma sacar los mitos que se están tejiendo en la actualidad respecto a esta técnica que utilizamos. El tan famoso Acuerdo Plenario 2-2005, en realidad, si nosotros retrocedemos, no es un acuerdo plenario netamente peruano, digamos, o desarrollado por doctrinarios peruanos. Viene de la doctrina española, del Tribunal Supremo Español, ya desde el año 96, que es lo que máximo que he podido investigar. Puede ser de más atrás, ¿ok? Y que se sigue utilizando, y lo saqué de una sentencia del Tribunal Supremo del año 97, el 1029 del 97, si gustan ustedes buscarlo, está en la web, en la cual hace referencia a otros pronunciamientos hasta el año 96. Puede ser más atrás, sí, porque comprenderán ustedes de que esa época hacia atrás no tenemos nosotros información en la web, ¿correcto? Era más documental. Y que se sigue utilizando hasta en la actualidad, hasta el 2025. He podido encontrar también con mucho mayor desarrollo, con mucha mayor implementación, como así también lo ha hecho la Corte Suprema. Por lo tanto, no se trata de una técnica que se dice por ahí no bien estructurada, ¿no? Es una técnica que tiene muchos estudios por profesionales, no solamente en el derecho, sino también multidisciplinarios, pero tampoco es una técnica que, digamos, está desfasada. Tampoco es así. La Corte Suprema ha intentado en algunas jurisprudencias incrementar los requisitos para enervar la presunción de inocencia, pero no han prosperado. O sea, digo que no han prosperado en el sentido de que no se ha repetido. No es que la Corte Suprema haya cambiado de posición. Más aún si estamos ante un acuerdo plenario. Entendemos que en el caso específico, mutante y mutandi, yo siempre he dicho que ahora que tenemos pues esta moda de aplicar la jurisprudencia, todo es jurisprudencia, ¿no? Tal casación, no sé qué. Nuestros queridos amigos de la página web que ponen un título cual periódico, cual periódico que quiere jalar solamente titulares, ¿no? Pero uno lee la casación y no es lo que dice, o si lo dice, no está en ese contexto. O sea, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Entonces, yo entiendo de que si se ha aumentado algunos requisitos es porque es conforme al caso que se está indagando, porque van a haber casos con mayor complejidad que otros, eso no lo podemos negar. Entonces, la Corte Suprema puede advertir otros elementos que coadyuve a el mejor entendimiento de la declaración de la víctima, sí, lo puede hacer, ¿correcto? Pero como regla general, mantenemos el Acuerdo Plenario 02-2005, ¿ok? Que como he señalado, viene de la jurisprudencia española. Y seguro que si indagamos un poquito más, viene de jurisprudencia también
de otras partes de Europa. ¿Ok? Muy bien. Esta situación de la ausencia de credibilidad subjetiva también ha tenido bastantes cambios en el interín por parte de doctrinarios, porque esto ha sido manejado por varios doctrinarios. Eh, para María Tardón, en su obra ya en el 2014, ella nos hablaba de que esta ausencia de credibilidad subjetiva tiene que ver con la fiabilidad del testimonio ofrecido de la víctima, si es que es fiable o no el testimonio de la víctima. Y eso tiene que ver con varios aspectos, no solamente por lo que nosotros trabajamos como el resentimiento, el odio, el ánimo espurio, ¿no? Sino España lo ha trabajado también por situaciones físicas y psíquicas que pueda tener la víctima. Como por ejemplo señala a un tipo de discapacidad mental o intelectual. Claro, esto al 2025 puede ser superado con los ajustes razonables que a veces no utilizamos, que a nosotros nos ha sabido pasar, de que tenemos víctimas con discapacidad intelectual, ¿correcto? Pero no le prestan el ajuste razonable para dar su entrevista o para reconocer a quién es su agresor o su supuesto agresor. Falta trabajar mucho esto en el derecho penal, en el derecho procesal penal sobre todo, pero que puede disminuir esta situación, ¿correcto? O los aspectos físicos como la ceguera, menciona María Tardón, en otros aspectos que podría disminuir esta credibilidad o no respecto de la víctima. Pero también esas situaciones pueden ser superadas. Lo que dice Tardón es de que no en todos los casos, por el simple hecho de un carácter físico, psicológico o psíquico, se puede descartar la credibilidad de la víctima, sino que va a depender de la misma persona que declara y de las circunstancias en las cuales se dieron el hecho y la posibilidad que se le otorgue un ajuste razonable, llamado en realidad un ajuste de procedimiento, que son herramientas que se le otorga a la persona para que pueda expresarse dentro de un juicio penal, ¿correcto? En el caso español, la jurisprudencia española y la doctrina también coincide, al igual que la jurisprudencia peruana, darle énfasis respecto a la situación del ánimo de espurio que pueda tener la persona, ¿correcto? Que pueda de alguna manera debilitar las condiciones mínimas que debemos de contar con una fiabilidad subjetiva, ¿correcto? Ahora, ambos sistemas, tanto el peruano como el español, coinciden en que no se trata de aplicar una regla de exclusión automática, es decir, el hecho de que, y esto va conforme a la valoración, el hecho de que la persona haya denunciado a esta por otros hechos anteriores o que tengan enfrentamiento respecto de una propiedad o que hayan tenido... ¿Perdón? Doctor José, disculpe, ya estamos sobre el Ahí, tiempo. estamos en hora, listo. Voy avanzando rapidito y concluyo. Respecto de ello, no lo excluye, no excluye su relato no es excluyente. Hay que establecer si realmente esta situación que debilita la credibilidad también no permite, ¿correcto?, enervar la presunción de inocencia. Y para eso tendríamos que tener los otros aspectos. La verosimilitud del testimonio, que ustedes conocen muy bien, tiene que ver, tanto la jurisprudencia española, yo igual voy a compartir la diapositiva para que ustedes busquen esta jurisprudencia española, tiene que ver mucho con la credibilidad de su narración, si es que este es coherente o no. Para eso es importantísimo, doctores, doctoras, el órgano de prueba pericial, porque ellos son los que han utilizado la técnica que nosotros podemos comprender, pero que ellos nos van a explicar por qué un niño o un adolescente de determinada edad narra de esta forma, ¿correcto? Si esta narración es creíble, verosímil o han encontrado algún tipo de situación que pueda disminuir esta credibilidad del testimonio de la víctima. Va a explicar por qué un niño se puede expresar de una manera o comprende de una forma una parte anatómica
En el caso que yo les comento, ¿por qué no utilizó otra técnica para diferenciar? Es probable que esa pregunta lo haga la defensa técnica del imputado. Entonces, el órgano de prueba, más allá de verificar si tiene afectación o no psicológica, que ya la Corte Suprema ha dicho que no es relevante, está respecto a verificar la credibilidad de testimonio, su coherencia narrativa, que son ellos los llamados a señalar qué técnica utilizó, cómo funciona tal técnica y cómo debe comprenderse ello. Y luego, cuando nosotros ya sabemos que es, desde mi punto de vista, la parte fundamental es la corroboración periférica. Es decir, todos los medios probatorios que han sido actuados en juicio y que ahora al momento de sentenciar son prueba, van a dar la credibilidad de la narración de la víctima. Por lo tanto, las pruebas indiciarias todo eso se va a tener que valorar, pero no se valora para establecer el hecho central de la violencia ejercida, porque ese hecho central, la imputación central, lo da la víctima. Lo que esa prueba indiciaria va a servir para acreditar la verosimilitud del relato de la víctima. Por lo tanto, todo el análisis probatorio en esta parte va a ser trascendental para ver si la víctima, dentro de su narración, tiene corroboración periférica. ¿Verdad que me he pasado de tiempo estos temas a mí? Y finalmente, la persistencia de la incriminación, que tiene que ver, como ustedes saben, que la víctima haya dado una uniformidad de las declaraciones prestadas. Al ser única la declaración, no estamos hablando solamente de declaraciones oficiales, sino el relato que ha otorgado a otras personas como el efectivo policial, los familiares, amigos, ¿correcto? Médicos, psicólogos, etcétera, etcétera. Ahora, es importante, en este Tribunal Supremo Español del año 2018, dice que lo relevante es la coherencia esencial del relato, no su literalidad, porque vuelvo a repetir, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, esto también lo puede explicar el perito correspondiente. Muy bien, doctor, para terminar, y Olga Fuentes en el 2006 señala que la contradicción es el testimonio de la víctima, debe ser nuclear y esencial. O sea, la persistencia de lo que hablamos nosotros es del núcleo de la imputación. Porque, como hemos señalado, en el caso de niños adolescentes, pues este relato, por sus propias características personales, etcétera, pueden traer pues algunos análisis no apropiados para el caso. Muy bien, doctores, con la disculpa del caso por el tiempo, muchísimas gracias y esperemos que este recordar haya servido para todos nosotros. Muchas gracias. Carlitos. Sí, doctor, muchísimas gracias. Damos por culminada esta conferencia y por favor, a los señores discentes, realizar su proceso de registro de asistencia de salida, ¿sí? Gracias, doctor José Sarabia, una vez más con usted, ¿sí? Gracias. Un abrazo. Mi indicación es a los magistrados y asistentes, por favor, vuelvan a ingresar nuevamente al SGA de la página de la academia y ahí van a poder registrar sus salidas de su asistencia. Sí, no se vayan a olvidar, todavía el sistema está prendido, lo tengo prendido 15 minutos más, ¿sí? Doctor, hay que detener la grabación y estoy proyectando cómo los discentes tienen que registrar su salida, por favor.